Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días a todos. Bienvenido a Graceway en línea. Mi nombre es Karen Kutnik y estamos muy felices de que nos pueda acompañar en este servicio. Sabemos que será de mucha bendición y edificación para su vida. Estaré de regreso al final del servicio con algunos pasos a seguir por usted. Ahora, unámonos al servicio que está empezando. Esta mañana estaremos tocando otro aspecto y vamos a ver lo que la palabra nos dice de algo que quizás para muchos de nosotros es un poco difícil. Y lo fue cuando estábamos escuchando sobre el perdonados unos a otros. Claro que sí, es también algo difícil. Pero hoy quisiera tocar el aspecto que Dios nos dice de exhortaos unos a otros. Ahora, ¿qué viene a su mente cuando usted oye esa palabra? Yo creo que hace muchos años, cuando yo oía esa palabra, yo pensaba, ay, ahí viene el regaño. ¿Verdad? Es que tenemos que exhortarles. Y a veces tiene una connotación bastante errónea, porque en realidad la palabra exhortación no es un regaño. Por el contrario, a la luz de la palabra, lo que quiere decirnos es más un ruego, una invitación, una consolar, estar al lado de alguien para brindarle ayuda. Eso es lo que la idea de exhortación significa en la palabra de Dios. Aún más es interesante porque en el diccionario, ¿verdad?, al cual yo llamo el mataburros, porque me ayuda a mí a ampliar mi vocabulario, dice que es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Entonces, cuando pensamos en esta palabra y cuando la leemos en la palabra de Dios, por favor, no piense que Dios está ahí para regañarle o esperar que otros le regañen. Ahora, creo que tenemos que ser muy honestos, porque si bien es cierto, en el contexto bíblico de la palabra exhortar, tiene que ver con ayudar a estos hermanos y hermanas a que tomen el rumbo correcto, hay un miedo hoy en día de hacerlo. Porque no lo queremos hacer porque la gente fácilmente se ofende. ¿Y quién es usted para exhortarme? ¿Y qué es usted? ¿Por qué? ¿Qué se cree? ¿Mejor que mí? ¿Mejor que yo? Y si bien es cierto, hay personas que no lo hacen adecuadamente, la Biblia nos enseña que como hermanos nos toca hacerlo. Y vamos a ver las razones por las cuales. En primer lugar, quiero que vayan a Hebreos capítulo 10 para recordar lo que el escritor nos dice, que hemos leído esto y hemos estudiado muchas veces esto. Y dice en el capítulo 10, específicamente el versículo 25, miren lo que él nos dice aquí: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Noten ahora, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Notan eso? Y si bien es cierto, lo leemos, lo vemos, pero no lo hacemos. Ahora, otra vez, cuando estamos hablando de esta palabra, vamos a ver que la connotación bíblica tiene que ver más con ese deseo de ayudarte a andar en el camino correcto. Eso es como si tú ves a alguien que está caminando muy cerca de la orilla especialmente si es un niño, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí que ojalá no se caiga? No, ¿qué hacemos? Corremos y tratamos de ubicarle para que esté a salvo. Más o menos esa es la idea de exhortación en la palabra de Dios. Y es bastante importante el hacerlo. Primero que nada, quiero que vean que la exhortación nos mantiene derechos.
Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Nos mantiene en el camino. La exhortación es necesaria para mantenernos en los caminos de Dios. Otra vez, no estamos hablando de un regaño. No estamos hablando de llegar a una persona y ponernos al nivel de que somos más importantes que ellos. No. Pero quiero que vean, aquí en el capítulo 3 de Hebreos, han estado en el 10, pero ahí es donde vamos a estar, en el capítulo 3 y en el versículo 12. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. La constante exhortación es importante, la enseñanza, y especialmente en nuestros días. Otra vez, y quizá lo voy a mencionar varias veces, no estamos hablando de un regaño. No estamos llegando a la persona y le decimos, ¡qué barbaridad! Usted, un cristiano, eso no se hace, eso no lo hace un hijo de Dios. ¿No es cierto que a veces ha llegado alguien como que diciéndonos, ¿verdad?, que es más espiritual que nosotros y nos da un jalonazo, pero de esos bien feos? La constante exhortación, enseñanza es importante, es muy importante. Y la razón que la digo, especialmente en nuestros días, es que lo que ha hecho la pandemia, en realidad ha sacado a la superficie a aquellos cristianos que siempre han sido bastante negligentes en sus caminos con el Señor. Pero ahora tenemos la excusa de la pandemia. Bueno, sí, ahora, pues usted sabe, yo pues ahora me he hecho más negligente, casi no voy, casi no tengo lectura de la palabra, casi no estoy haciendo esto o el otro. Usted sabe, la pandemia. Y si bien es cierto, podemos decir algo o echarle la culpa a la pandemia, la realidad es que la pandemia sacó a la superficie lo que en verdad somos. Sí, es difícil, por supuesto que es difícil. Y por eso nos habla de que no debemos dejarnos unos a otros, debemos animarnos unos a otros, debemos constantemente estar, y esto que estamos haciendo, uno de los propósitos es poder animarnos a ver lo importante que es la palabra de Dios. Quiero volver a leer aquí en el versículo 13, porque dice, antes exhortados los unos a los otros, y note que dice, cada día. Yo les soy sincero, a veces nosotros no queremos hacerlo porque no va a ser bien recibido. Pero también hay hermanitos, ¿verdad?, que uno no quisiera sentarse al lado de ellos porque lo único que hacen, parece como que han recibido el don de la exhortación. Y no hay manera que uno quede bien, porque siempre hay algo que nos van a corregir. Yo no me refiero a eso. Es el verdadero amor que existe entre hermanos, en el cual voy a ayudar a ese hermano a que pueda ver a la luz de la palabra de Dios, en el amor del Señor, que quizás por donde anda y lo que está haciendo no es muy bueno o correcto. Esa es la implicación bíblica. Hay que poner atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice, nos enseña. Venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje y nos emocionamos y decimos amén, 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 amén. Pero cuando salimos por esas puertas, ¿qué pasó con los amenes? Parece que todo quedó aquí porque no nos afecta en nuestra manera de caminar. Y lo que Dios quiere es que afecte nuestra manera de andar para con el Señor. Eso es lo que Él desea. Quiero que vayan al versículo 7 de ese capítulo 3 en Hebreos y leamos lo que nos dice aquí. Mire lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿qué les está recordando el Señor? Oigan, no sean tan, déjenme usar una expresión fuerte, ¿verdad? No sean tan cabezaduras.
Presten atención a lo que Dios nos está diciendo y llevémoslo a la práctica. Alguien me estaba diciendo antes del servicio que también la pandemia como que ha opacado a muchos hijos de Dios, porque somos luz, ¿no es cierto? Y como que esa luz se ha opacado un poco por la pandemia. Debemos seguir siendo esa luz que Dios desea. Y a veces necesitamos animarnos unos a otros para esto. El propósito de esta exhortación es bien claro. Vean, sigan leyendo ahí abajo, en el versículo 13. Al final dice, para que ninguno de vosotros se endurezca. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. ¿Por qué? Porque el pecado es ¿qué? Engañoso. El pecado es engañoso. Y tenemos que ser conscientes, o diríamos sinceros y honestos, que a veces el pecado es bonito. Y qué silencio, ¿verdad? A veces como que, bueno, no es tanto, hay otros que lo Y note lo que él dice, la exhortación es tan necesaria para que no caigamos en el engaño, del pecado. Porque si hay una de las cosas que el diablo siempre va a hacer con nosotros, es ver en qué forma nos va a engañar. Y una de estas formas es asegurarse que no estamos escuchando a Dios. Asegurarse que cuando alguien viene con un buen consejo, con el ánimo de ayudarme a decir, oye hermano, mira, ¿qué pasó? Hace tiempos que no te vemos por la iglesia. La pandemia. Y ahora es cierto, tenemos que reconocer eso, ¿verdad? ¿Es pecado no venir? Por supuesto que no, pero dice el Señor que no debemos dejar de reunirnos para animarnos. Pero no es cierto. Piense antes de la pandemia. ¿Cuántas veces, verdad? Llegó usted bien animado a la iglesia después de un año que vino y alguien le dice, ¡qué bueno! Y quizás alguien le dice, al fin se decidió a venir. Uy, eso no nos gusta. Y es cierto, hermanos, esa no debiera ser una bienvenida. Por el contrario, qué bueno ver al hermano, a la hermana. Siempre me gozo a mí ver personas que hace tiempo no veo, pero qué bendición. No estoy ahí para decir y al fin, no, por supuesto que no, pero el pecado es engañoso y tengo que aprender a ver cuán peligroso es y estar al tanto, porque Satanás es un experto. Y bien, vimos con el pastor Tim esta mañana uno de los pasajes que él usó. El diablo es por naturaleza mentiroso. Él es el padre de toda mentira. Sin embargo, a veces pasamos creyendo cosas que no debemos creer. Vean en el libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, porque el problema que tenemos muchas veces al exhortar es que se ofenden o no queremos ofender. Pero note lo que dice Proverbios 28, el versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Porque no es cierto que a veces queremos oírnos de que estamos haciendo bien, cuando en realidad sabemos que estamos haciendo mal. Y a veces usamos esta estrategia para engañarnos. Y muchas veces sin darnos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Y el Señor dice, debemos tener mucho cuidado. El sabio va a aceptar la exhortación. Hace muchos años yo les dije una vez, y he contado esta historia, algunos de ustedes me dicen, hermano, esa historia ya es como la 5ª vez o 7ª vez, o en algunos casos como la vez 12ª que usted la dice. Bueno, algunos de ustedes van a recordarla, otros quizás no la han recordado, y si la recuerda, ¿verdad? No diga nada, pretenda que es la primera vez que lo escucha, ¿ok? Pero recuerdo que siempre había un hermano anciano cerca a este lado de las escaleras que nos llevan hacia lo que era antes el gimnasio. Y él estaba ahí, me parecía curioso porque él siempre estaba ahí con tratados, dando tratados, estos papelitos, ¿verdad? Y yo decía, ¿tratados aquí en la iglesia? Sería mejor hacerlos allá. Pero bueno, y él con mucho gozo, ¿verdad? Eran unos trataditos pequeñitos con una gran sonrisa, ¿verdad? Y cuando él me ve a mí, me llama, me dice, hermano, ven. Mírese, yo quiero que usted tenga mucho cuidado,
porque yo veo cómo usted abraza a esa muchacha. Y entonces volví a ver y tenía razón el hermano. Tenía mucha razón, muy afectuoso con ella. Le dije, y claro, la primera reacción en mí es decir, este viejito, ¿qué se imagina? Creo que está maquinando en su mente. Y quién sabe qué otras palabras pensé que no las exterioricé. Pero recuerdo como que el Señor me agarró y lo único que hice fue decirle, gracias hermano, aprecio, no sé si le dije la exhortación, pero aprecio el hecho de que usted me dijera eso. Pero solo para su información, una de las razones por qué abrazo a esta muchacha y todo es que ella es mi sobrina. Creo que él no entendió mucho, ¿verdad? Pero él solo vio eso. Y esa es la diferencia cuando a veces estamos no dispuestos a recibir. Muchos años atrás, cuando nuestro pastor Jeff Adams era el pastor de nuestra iglesia, mandó a que todas las puertas de las oficinas de pastores nos pusieran una ventanilla. Algunos se ofendieron, porque quizás pensábamos que el pastor quería espiarnos. No, él simplemente quería que evitáramos alguna situación que pudiera ocurrir en la oficina. Sin embargo, con una ventana, cualquiera que pasaba podía ver. Y digo, wow. Ahora yo tengo la opción de enojarme, molestarme y hasta pensar, ¿y qué le pasa a este? Decimos en español, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Cada ladrón juzga por su opinión. Seguro él sí lo hace, pero yo no. Eso es una forma orgullosa de no recibir una buena exhortación. En el libro de Abdías, capítulo 1, noten lo que el profeta Abdías escribe en cuanto a Edom. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y esta actitud va a obstruir el privilegio de que alguien me ayude a enderezarme y andar correctamente. Porque eso lo necesitamos todos. No porque soy pastor estoy exento. Uy, hermanos, algunos hermanitos me han dado una sacudida que déjeme decirle, al principio uno decía y después dice uno, tiene razón, tiene mucha razón. Ahora, estamos diciendo la necesidad, y Dios lo está diciendo, que debemos exhortarnos diariamente, pero hermano, no lo tome al otro extremo y cada cosita que usted ve. Bueno, hermano, usted sabe, el pastor predicó debemos exhortarnos, entonces yo le exhorto a usted que se corte el pelo. Yo le exhorto a usted que no use ese tipo de zapatos. Y los llevamos al extremo. ¿No es a veces la tendencia nuestra? No es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Pero la exhortación que ve que es clara, que yo estoy caminando fuera de lo que Dios establece y es peligrosísimo. Por eso debemos tener un corazón dispuesto a recibir. Ahora hay hermanos que son buenos para dar exhortación y nada buenos para recibir. Pero está bien. Si alguien viene a ti, recíbelo. Puede ser que tiene buena razón, puede ser que no, recíbelo. La otra razón por la cual es importantísimo que nosotros o que veamos que la exhortación se debe dar, es que la exhortación es necesaria para el crecimiento. Es necesaria para que yo esté creciendo. Si no hay esa exhortación, es decir, recuerden, ese ánimo, ese ruego de enderezar por donde ando, no voy a crecer. Por eso es tan importante en la comunidad en que vivimos, los grupos pequeños, en donde muchos, cuando estoy hablando y diciendo algo, y alguien puede decir, hermano, eso no suena muy de acuerdo a lo que Dios espera de ti. Noten el consejo bíblico, porque aquí el escritor de Hebreos nos dice claramente, regresando a 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca.
Entonces la exhortación es necesaria para que yo no me endurezca y no acepte el hecho de que necesito crecer. Todos sin excepción necesitamos crecer. Todos sin excepción. Pero es muy difícil a veces tomar ciertas áreas en donde yo sé que el hermano o la hermana que me está dando esta maravillosa exhortación, no la recibo. Si cuando tú no deseas y no quieres recibir exhortación alguna, tu crecimiento espiritual se estanca. Tal vez estás lleno de mucho conocimiento, pero se estanca. Y es muy necesario a veces que estemos dispuestos entonces a recibir. Ahora quiero que vean algo, y lo mencioné antes, pero note que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Esposos, muchas veces esta área es la más difícil. Porque si ella le dice algo al esposo, el esposo entonces se queja y le dice, otra vez tú con estas predicacioncitas, ¿no? O ella, sí, ¿verdad? Ahora sí te conviene. Todo ese tipo de cosas. Pero si una pareja está creciendo en el Señor, la exhortación nos ayuda. O sea, mi esposa es muy buena para conmigo en estas cosas. A veces yo llego a la casa y le digo, bueno, esto pasó, y esto y todo esto, y de pronto me interrumpe y me dice, suena como que no te gustó. Uy, cuando ella dice eso, te noto muy negativo en cuanto a eso. Y a veces le digo, pues usted no estaba ahí, ¿cómo va a saber? Pero, ¡wow! ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos esa área en nosotros que rapidito queremos defendernos. ¿Han visto un gato cuando se quiere defender? ¿Cómo se pone? Se pone en cierta posición y todo el pelo atrás se le para. A veces somos como estos gatitos, muy lindos, pero wow, dispuestos. Pablo, miren lo que hace el apóstol, es lo que van a Hechos capítulo 14, porque aquí Pablo en su primer viaje misionero y después de que fue apedreado en Listra, quiero que noten en el capítulo 14, versículo 20, Hechos 14, y vamos a leer a partir del versículo 20, dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, y noten lo que dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que estemos durante COVID-19. ¡Wow! El apóstol, viendo todas las maravillas que Dios está haciendo, les exhorta a que se mantengan. Eso es la exhortación diaria. Y no necesariamente es el hecho de que estoy saliéndome, pero la idea de permanecer en. ¿Y lo hacemos? A veces no. Y sí es muy fácil empezar a criticar al hermano o a la hermana después de que le vemos que está bastante desviado. ¿Qué hicimos antes cuando eso empezó? No, es que usted sabe, la gente pues, si uno les dice, se enojan, se molestan. Por favor, hágalo conmigo. No se abstenga. Porque es necesario para el crecimiento espiritual. Pablo les exhorta a que permanezcan en la fe. Noten que no dice que regresen, les dice que permanezcan. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto durante esta pandemia? Creo que casi nunca, casi ninguno. Porque a veces vamos a hablar con hermanos o hermanas y a veces nos dicen, no, usted es la primera persona que me llama desde que empezó la pandemia. Y en algunos casos tienen razón. En otros hay hermanos, ¿verdad?, que esperan que toda la iglesia los llame. Y si no los llaman, pues siempre va a haber queja. Y lo entiendo. Sin embargo, creo que muchos de nosotros nos ocupamos en muchas cosas sin darnos cuenta.
Pero Pablo aquí reconoce que las muchas tribulaciones en la vida son necesarias para nuestro crecimiento. Así que no se queje tanto de COVID. Por el contrario, dele gracias a Dios, porque Dios está dándonos una oportunidad para seguir creciendo a través de esto. Él está con nosotros en esto. Elizabeth Elliot escribió lo siguiente: Dios no te protegerá de cualquier cosa que te hará más como Cristo. Si Dios sabe que lo que estás pasando te está formando más a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Lo va a permitir. ¡Wow! O sea, nuestra naturaleza es que no queremos pasar por cuestiones difíciles. Por supuesto que no. Una de las bendiciones como hijos de Dios, y a mí me encanta el hecho de que puedo participar en el desarrollo de otro hermano, lo que la palabra de Dios habla del discipulado, cuando nosotros estamos participando en que otra persona llegue a ser un verdadero discípulo del Señor, un verdadero seguidor del Señor, la exhortación se hace importante durante ese proceso. Y ¿saben lo hermoso de estas relaciones? Que a veces menciono cosas difíciles a mi discípulo. ¿Y sabe lo que hace Lo aprecia. No he tenido ningún solo caso en que se enoja y dice no, porque se ha desarrollado algo y ve mi interés de que pueda crecer. En el capítulo 11 de los Hechos, cuando Bernabé es enviado, está pasando un fenómeno increíble, se dan cuenta que los gentiles están llegando a conocer a Cristo Jesús y entonces mandan a Bernabé a ver qué está pasando, que los gentiles también se están convirtiendo. Queremos que vayas e investigues qué es lo que está haciendo ahí, qué es lo que está pasando. Capítulo 11 de Hechos, en el versículo 23, dice, ¿quién? Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué dice? Permaneciesen fieles al Señor. ¿Notan? No llegó y dice, oigan ustedes, ¿cómo es que ustedes se están convirtiendo? No, llega y lo primero que ve es la gracia de Dios. Ese es el elemento clave en lo que es la exhortación. Ver lo que Dios está haciendo en la persona, y esto nos va a ayudar a nosotros cómo entonces podemos ayudar a esta persona. Nuestro pastor Tim habló hoy sobre la depresión, habló sobre cómo muchos llegan al suicidio, una alarma increíble de cómo ha aumentado los casos de suicidio, especialmente en los jóvenes de este tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Nos sentamos con esta persona que está teniendo ciertos pensamientos y le decimos, ¡qué bárbaro! Usted como cristiano no debiera pensar así. Error. Escucha. Estas personas muchas veces lo único que desean es ser escuchados. Pero a veces nos impacientamos, ¿no es cierto? Y es muy importante que podamos escuchar y animarles. Porque es una situación dificilísima. Eso ha crecido enormemente. ¿Va a desaparecer? No sé. Pero Bernabé, cuando llega, ve la gracia de Dios. ¿Y qué hace? Los anima, los exhorta, los consuela, los dirige, les anima a permanecer fieles al Señor. Y eso es lo que nos toca. Ese es uno de los elementos claves en el proceso. Sí, el peligro de deslizarse de la fe es constante. ¿Cuántos de nosotros podemos, si yo les dijera, tómense un minuto cada uno y vamos a pensar en alguien que sabemos que completamente se ha deslizado y está en el mundo? O sea, hay muchas razones, pero piense, yo creo que todos sin excepción podemos tener a lo menos un nombre. En algunos casos 2, 3 o 4. Y es muy fácil, ¿no? Ah, sí, pues, bueno, usted sabe. Sí, era de esperarse. Ya. Era de esperarse porque, hermanos, eso es como decir, Dios, tú no pudiste con esa persona. Y Él, por supuesto, que puede. Capítulo 2
de Hebreos, en el versículo 1. Mire la advertencia que nos da el escritor de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y por eso nos dice el Señor, la exhortación es necesaria. Sí, ay, hermanos, ¿sabe? Viera que últimamente yo no sé si yo quiero esto del Señor y esto. Hey, déjame animarte, no te preocupes. Ay, es que yo ni debiera pensar así. Hey, mira, a veces he pensado igual. Pero con solo que una persona nos dice algo que suena no muy bueno, muchas veces, y padres, esto hacemos mucho con los hijos. Porque a veces el hijo dice, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo se te ocurre, hijo? Te he llevado desde chiquitito y debes ir. ¡Qué barbaridad! Así no debe pensar un cristiano. ¿Y cuántas veces ha faltado usted? No. Animar es una de las tareas primordiales. La exhortación diaria nos va a ayudar a que no nos deslicemos fácilmente, porque el enemigo, hermanos, está constantemente, día tras día, noche tras noche, minuto tras minuto, tentándonos para que nos deslicemos, poniendo pensamientos para que nos deslicemos. Y ahí nos toca empezarnos a animar unos a otros, exhortarnos unos a otros. Es por esto tan necesaria la exhortación para mantener los derechos, pero también esa exhortación es necesaria para el crecimiento espiritual. Y una cosa más, la exhortación es vital en el proceso de hacer discípulos. Es vital. Muchas veces he tenido discípulos en los cuales he hecho preguntas directas y claves. Y siempre, como les dije antes, la respuesta ha sido buena. Y en algunos casos me he dicho, wow, no había pensado de esa forma. Le dije, bueno, no soy yo, es lo que Dios dice. Es como Él nos enseña. Timoteo es un claro ejemplo de esto, porque es nuestra responsabilidad como hijos de Dios el llevar a cabo esta exhortación. Miren lo que dice en primera de Timoteo, Pablo escribiendo a este muchacho, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Y miren lo que le dice, capítulo 4, versículo 13, le dice, entre tanto que voy, ocúpate, nota, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué interesante. Este joven pastor, una de sus responsabilidades primordiales, exhortar. Otra vez recuerden que la exhortación no es un regaño. Por el contrario, es un ánimo a continuar haciendo y dirigiéndose en lo que Dios dice. Muchas veces, como hijos de Dios, nos ocupamos en muchas otras cosas, menos en exhortar a aquellos. Somos muy buenos para decir algo así como, hermano, tenga cuidado. Así como usted va derechito al infierno. ¡Qué barbaridad! Porque esperamos una reacción, ¿no es cierto? Si es hijo de Dios, no va derechito al infierno. Tenga cuidado. Sí, pero qué barbaridad, eso es un hijo de Dios, ¿no? Hermano, te toca presentar, Dios da el convencimiento a través de su Espíritu Santo. Y tú, hermano, aprende a aceptar de quien venga. De quien venga, aunque venga de aquellos hermanitos que tú dices, este hermano, Mr. Perfección, ¿verdad? La hermanita perfeccionista es la que siempre me está sacudiendo. Entre todas esas sacudidas, algo puedes aprender. Pero si rechazas, es difícil. Miren la segunda carta, capítulo 4. Segunda carta, capítulo 4. Note lo que le dice en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende
exhorta, y aquí agrega, con paciencia y doctrina. En otras palabras, con paciencia y enseñanza. Con paciencia. Muchas veces queremos exhortar y queremos que la gente cambie inmediatamente. Eso no se hace, eso no debe ser. Y casi sentimos que nos cortan la cabeza, ¿verdad? Deja que sea Dios. Hazlo con amor, con paciencia. Es lo que está recomendando aquí Pablo a Timoteo. Y él tenía que hacer mucho de esto porque había una infiltración increíble en aquellos días de falsos profetas, de aquellos que estaban enseñando cosas extrañas. Pero dice hacerlo con paciencia, es decir, no con desesperación. Porque no es cierto que a veces, y una de las bendiciones que encuentro yo en el ministerio es el hecho de poder sentarme con hermanos y hermanas y aconsejar y oír y todo esto. Y hay momentos, ¿verdad?, en que uno decía, es que, Señor, no le entra por ningún lado. Pero es Dios quien lo va a hacer. Yo no puedo. Tantas veces, ¿verdad?, que aconsejo a un hermano, Dios no va a cambiar a tu esposa porque tú quieres, es Dios quien lo va a hacer. Hermana, lo mismo. Ay, pero hermano, es que usted no lo conoce. Ay. Porque todos queremos en un momento, exhorta con paciencia, se nos exhorta a la exhortación. Sin embargo, hoy en día rehusamos hacerlo porque tenemos miedo. Porque queremos estar políticamente correctos y no bíblicamente correctos. Tenemos más preocupación por lo que hay a nuestro alrededor que por lo que no. Lo que tienes que tener cuidado es cómo lo dices. Pero si la palabra de Dios lo enseña, tenemos que hacerlo. El exhortarnos unos a otros, hermanos, es un deber ineludible. Es un deber. Nos toca, si queremos y si vamos a crecer como una poderosa iglesia aquí en Kansas City, es necesario. Pero ¿no es cierto que lo evitamos mucho? No es el deseo de Dios. Tito, capítulo 1, después de la segunda carta de Timoteo, Tito 1 dice, retenedor, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Y noten lo que dice, y convencer a los que contradicen. Qué hermosa tarea tenemos nosotros. Dos cosas importantes menciona aquí, retenedor de la enseñanza que se había dado y para convencer. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, que no solo mora en nosotros, pero que va a trabajar en los demás, para que no seamos nosotros, ni el crédito es para nosotros, sino que Dios lo está haciendo a través de su palabra. Pero nos toca hacerlo. En Tito, más adelante, versículo 15, dice, esto habla y exhorta y reprende con autoridad, con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Uno de los problemas que tenía él, un pastor joven, ¿y quién es usted para decirme eso? ¿Quién es usted para enseñarme? Nunca se me olvida una vez que estoy enseñando sobre la crianza de los hijos. Uno de los primeros mensajes, muy temprano en mi vida en Costa Rica. Y en medio de la predicación, un hombre levanta la mano. Imagínense, yo no estaba acostumbrado a eso. Digo, ¿qué hago? ¿Le dejo? ¿No dejo? Y entonces digo, sí, hermano. Y se levanta y me dice, ¿usted es casado? Le dije, no. ¿Tiene hijos? ¿Por qué me preguntó primero? Si no soy casado, no tengo hijos. Pero bueno, le dije, no. Entonces, ¿quién es usted para enseñar acerca de la crianza de los niños? Oh, boy. Le dije, es que yo no le estoy diciendo lo que yo he experimentado. Estamos estudiando lo que Dios dice. Y parece que Timoteo tenía este problema de quienes a veces, y por eso le dice con toda autoridad lo enseñas, porque es el respaldo de la palabra de Dios. Obviamente esperamos que si tú estás enseñando sobre ser una persona honesta, que siempre habla la verdad, pues si eres un mentiroso, pues obviamente. Wow. Colosenses capítulo 3, mira lo que nos dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, no lo que se te ocurra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Recuerda que la exhortación es entonces esa invitación a andar
como Dios dice. Es ese ruego a andar como Dios te dice. Es incitar al hermano, a la hermana a que cambie ciertas cosas de acuerdo a lo que Dios dice, no en tu opinión. Aprecio su opinión, pero yo no tengo interés en tu opinión si esa opinión no va de acuerdo a su palabra. Todos tenemos opiniones, ¿no es cierto? Crianza de los hijos, ¡wow! El matrimonio, ni se diga. En los negocios, ¡wow! ¿Cómo llevar a cabo las cosas en la iglesia? ¡wow! Sobran opiniones. Pero cuando esa opinión es meramente opinión y no una exhortación que puede ser usada a través de la palabra de Dios, es solo eso, una opinión. Más adelante en el capítulo 12, versículo 5, mire lo que dice. Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y está hablando del consejo, en el contexto de la disciplina. ¡Wow! La exhortación es algo que debemos tener y hacer. Ahora aprende a hacerlo en amor, con paciencia. Pero si tú y yo queremos crecer, acepta la exhortación y da exhortación cuando sea necesario. Es importante si queremos ver no solo nuestras vidas, pero una iglesia que va a impactar Kansas City, Missouri, los Estados Unidos y el mundo entero. Es necesario, no es una opción, es lo que Dios dice. Padre Celestial, te damos gracias. Y si bien es cierto, Dios, es un área en que la mayoría esta mañana pudiéramos pensar que es difícil, porque tenemos una gama de diferentes opiniones en qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo o cómo decirlo. Tú nos enseñas. Y Señor, danos un corazón para recibir la exhortación de nuestros hermanos y hermanas. Danos la sabiduría de cómo hacerlo para que otros puedan seguir creciendo. Dios, gracias. Gracias por cada uno esta mañana y llévanos con bien. Lo apreciamos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí.
merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Yeah. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros este día en nuestro servicio en español. Por favor, tomen asiento por un instante si ustedes están aquí en casa. También obviamente agradecemos la presencia de aquellos de ustedes que están en línea. Tengo un anuncio muy importante y es que la semana anterior les informamos que vamos a celebrar el cumpleaños 78 de nuestra iglesia el próximo domingo 25 a las 12 del día, por lo cual no tendremos servicio aquí, sino que vamos a ir a la celebración. Si ustedes no recibieron esa información por texto o por vía electrónica, pueden simplemente ir al sitio de nuestra iglesia y ahí están todos los detalles de las actividades que vamos a tener. Lo único gratis va a ser agua y helado. El resto va a haber comida y algo así, pero hay que pagarla. De igual manera, los niños van a tener oportunidad de participar de juegos y de actividades, para lo cual requieren que se firme un permiso de parte de ustedes, padres de familia. Así que si ustedes se quieren adelantar y lo hacen en línea, va a ser mejor y no tienen que estarlo llenando en ese momento allí cuando estén presentes. Eso es el próximo domingo. De igual manera, saben que les pedimos que necesitamos de algunos voluntarios para que puedan ayudar en todo lo que tiene que ver con la actividad en general, porque es para toda nuestra iglesia. Si ustedes no se anotaron, no tuvieron oportunidad de hacerlo la semana anterior, lo pueden hacer hoy a la salida en el mostrador. Les podemos dar un lapicero o un lápiz limpio para que ustedes lo utilicen y nos sigamos cuidando con el asunto del virus. ¿Qué les parece? Y despedimos a las personas que nos acompañan en línea. Gracias por estar aquí con nosotros. Démosles un aplauso. Yo sé que algunos de ustedes a veces no pueden venir en persona y siempre tienen la posibilidad de hacerlo en línea. Muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Ha sido un tiempo maravilloso, alabando al Señor y conociendo más de su palabra. Estamos muy agradecidos por su generosidad y fidelidad para con las ofrendas. Estas ayudan a concretar los distintos ministerios que tenemos en la iglesia. Para ello, usted puede ir a visitgraceway.org/give. Si usted desea profundizar su relación con el Señor y descubrir cómo puede marcar diferencia en su comunidad, lo invitamos a que se una a Grow Track en el enlace que aparece en pantalla.
Dios nos creó para vivir en comunidad y así animarnos los unos a los otros. Usted puede encontrar su grupo pequeño en el enlace que aparece en pantalla. Si usted desea orar o conversar con alguno de nuestros pastores, por favor, no dude en llamarnos o enviarnos un mensaje de texto al 816-423-2877 y alguna persona de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para programar una cita, ya sea vía teléfono o vía chat. Ahora, por favor, permítame orar por usted. Señor, te alabamos y te damos gracias por todo lo que tú siempre tienes para nosotros, por este tiempo maravilloso, Señor, conociendo de ti, alabándote, aprendiendo, Señor, más de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás cuidando, siempre nos estás animando, siempre nos estás guiando, Padre Celestial. Rogamos que tú seas con nosotros el resto de esta semana, acompañándonos cada momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Por favor, no se olvide de darnos un me gusta en Facebook y de compartir este mensaje. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.